donde vamos a estar hablando. El día de hoy vamos a estar iniciando esta explicación sobre lo que son las fuerzas intermoleculares y los diagramas de fases, donde en este caso pues vamos a entender esa relación que hay entre esas fuerzas intermoleculares que hay entre moléculas y además esa relación que tenemos frente a los diferentes estados de agregación, también conocidos como estados de materia, que pueden tener estas sustancias. Entonces, iniciemos. Entonces, para esto tenemos que recordar que tenemos fuerzas intramoleculares y las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intramoleculares ya las habíamos estado trabajando en otros ejercicios, en las webs con la directora, la profe Marcela. Entonces, estas fuerzas intramoleculares, recordemos que son aquellas que están presentes en las moléculas en la que se da la relación entre un átomo y otro. Estos lo conocemos como enlaces. Estos enlaces van a depender de esta energía de electronegatividad que va a tener cada uno de estos átomos. Entonces habíamos visto ya en la tarea anterior que tenemos diferentes tipos de enlace dependiendo de esa diferencia de electronegatividad. ¿Qué veíamos nosotros? Que podemos reconocer el tipo de enlace que se daba entre estos átomos al hacer una resta de sus electronegatividades. En este caso tenemos una molécula, en este caso de agua, donde está unido el oxígeno a el hidrógeno. José, ¿puedes hablar? ¿Te escuchamos? O si quieres nos puedes escribir por el chat. Profe, buenos días, qué pena interrumpir. Señora. Es que ahí en la tabla 2 dice que tenemos que elegir un elemento de la fuerza intermolecular, entonces ese se elige y también se sube al foro o no, o cómo se hace ahí. Listo, ya te explico, esto va a ir más adelantico. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Igual que en la tarea anterior, lo primero que deben hacer es elegir una letra, porque con esa letra les van a dar, por ejemplo, para el ejercicio 1 y el ejercicio 2, les van a dar una reacción química con la cual deben desarrollar los dos ejercicios. Entonces, lo primero es hacer eso, revisar en sus foros, colocar cuál es la letra que van a elegir para poder desarrollar la actividad. Ahí, como les digo, en esa tabla les voy a explicar exactamente cuáles son las reacciones con las que van a trabajar y ahí vamos a entender cuáles van a ser esos reactivos, en este caso para trabajar el ejercicio número 2. Ya ahorita voy a hacer la explicación teórica y ya nuevamente retomamos el ejercicio para saber de cuál de todos vamos a desarrollarlo, cómo se debía hacer. Entonces, primero la parte teórica y ya nos enfocamos en el ejercicio, ¿te parece? Sí, gracias, profe, es que no tenía claro ahí si tocaba ponerlo también en el foro. Listo, no te preocupes, sí, siempre debemos recordar que en el foro debemos elegir esa letra con la que vamos a trabajar. Y esta letra no es que solamente trabajamos los ejercicios A o los ejercicios B, sino tenemos que hacer los 4 ejercicios de cada tarea, solamente que debemos observar con qué elemento, con qué reacción vamos a realizar el ejercicio. La letra significa eso. La lección del ejercicio con el que vamos a trabajar exactamente es la reacción, o por ejemplo en la tarea 2 estábamos viendo que teníamos que elegir con la letra, se elegía el elemento con el que se iba a hacer el ejercicio 2, 3 y 4. En este caso, la letra es para seleccionar la reacción química con la que vamos a hacer esos ejercicios, pero lo retomamos en unos instantes. Entonces les estaba diciendo que tenemos dos tipos de fuerzas cuando tenemos una molécula. Intramolecular, entonces recordemos intra en el interior, en este caso en el interior de esta molécula. ¿Qué fuerzas se están dando para que se unan, en este caso, átomos de diferentes elementos? En este caso tenemos una molécula de agua donde tenemos unido a este oxígeno 2 átomos de hidrógeno. Estas fuerzas que tenemos aquí las conocemos como enlaces.
y las podemos determinar fácilmente conociendo la diferencia de electronegatividad que hay entre ellos. Entonces veíamos en la tarea 2 que cuando hacemos esta diferencia entre, en este caso, el oxígeno y el hidrógeno, vamos a tener un dato que me va a dar entre 0 y más o menos 3. Y gracias a ese número, pues podemos seleccionar y saber qué tipo de enlace está uniendo a estos átomos. En este caso, entonces, si tenemos esa diferencia de electronegatividad con un número entre 0 y 0.4, o sea, casi nulo, los conocemos como un enlace covalente no polar. ¿Y por qué es esto? Pues porque realmente tendríamos prácticamente átomos del mismo elemento, por ejemplo, oxígeno molecular, oxígeno y oxígenos unidos, hidrógeno molecular, dos hidrógenos. Entonces, cuando restamos la diferencia de electronegatividad del mismo número, porque en este caso si es hidrógeno y hidrógeno, pues ¿qué nos daría? 0. Realmente las cargas serían 0. En cuanto a la diferencia de electronegatividad sería 0 y tendríamos realmente una molécula con este campo electromagnético que estamos viendo aquí abajito, esta imagen que tenemos acá. ¿Qué tenemos en este caso? Tendríamos, por ejemplo, átomos que son del mismo elemento, hablamos por ejemplo de oxígeno y de oxígeno, y al tener la misma carga de electronegatividad, que puede ser 0 o cercana a 0, pues esta fuerza o ese campo electromagnético va a generar una nube que va a distribuir homogéneamente la energía que hay entre ellos. No hay una carga positiva ni negativa, pues porque están compartiendo en este caso los electrones. Ese es el no polar. Si esta diferencia de electronegatividad nos da entre 0.5 y 1.7, conocemos como enlace polar, que sería algo parecido a esta imagen que tenemos aquí que les estoy señalando. Permítanme les cambio el puntero para que se pueda reconocer un poco más, que sería como este que tenemos acá. En este caso, entonces, al restar la electronegatividad de un átomo con el otro, recuerden que la diferencia me debe dar entre 0.5 y 1.7. ¿Qué es lo que ocurre acá? Entonces lo que tenemos son dos átomos en donde uno de ellos tiene una electronegatividad mucho mayor que va a atraer a los electrones, de el otro átomo, del otro elemento. Entonces tenemos dos, en este caso dos átomos, uno con mayor electronegatividad que el otro. El que tiene mayor electronegatividad lo que va a hacer es atraer más fácilmente los electrones del otro átomo a él. Entonces vamos a ver que se forman como dos polos. Uno negativo, que es este que estamos viendo en este caso de color rojo, que se ve que es más grande, mayor atracción, y otro positivo que sería en este caso este átomo que tenemos aquí azul. Si se dan cuenta, ese campo electromagnético que tiene esa electronegatividad, recordemos que la electronegatividad es esa fuerza para atraer electrones hacia ellos, pues es mucho mayor para este átomo que tiene mayor electronegatividad. Así formaríamos, o se formaría este enlace covalente entre estos dos elementos. Y tenemos aquellos enlaces entre dos átomos donde su diferencia de electronegatividad va a ser mayor a 1.7. Y los conocemos como enlaces iónicos, que tendríamos en este caso algo parecido a esta imagen que tenemos acá. Y aquí, en este caso, lo que estamos viendo es un enlace donde hay una presencia de atracción electrostática, porque esos son los enlaces, fuerzas de atracción electrostáticas, donde tenemos iones de distinto signo. Y está bien reconocido cuáles son esos iones positivos y cuáles son esos iones negativos, es decir, cationes y aniones, bien diferenciados cuál es el positivo y cuál es el negativo. Esos serían los enlaces iónicos. Entonces aquí vemos la representación de cómo se verían el uno y el otro, en cuanto a esos campos electromagnéticos. Esto es lo que ocurre en el interior de la molécula. Y lo que habíamos visto en las tareas, en la tarea anterior. Ahora nos vamos a fijar qué pasa, ya no dentro de la molécula, sino esa relación que tiene esta molécula con otras de la misma especie
que están cercanas a ellas. Entonces, cuando hablamos de estas fuerzas intermoleculares, aquí tendríamos varias moléculas de agua, aquí la teníamos solita, porque estábamos hablando de la fuerza que hay en su interior. Cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, estamos hablando de la relación que tienen, o esas fuerzas que se experimentan con otras moléculas de agua. Por ejemplo, aquí tengo un vaso con agua, que está en estado líquido, y lo que estamos viendo en este caso es que hay varias moléculas de agua. Realmente eso es lo que pasa en la naturaleza. No están solitas todo el tiempo, sino que están acompañadas como en este vaso de agua. Y ahí tenemos esas fuerzas que van a experimentar ellas. Es la relación que tienen con otras moléculas de la misma especie. Y eso es lo que permite, esto está muy relacionado, estas fuerzas que se generan por energía o por fuerzas electrostáticas, lo que van a hacer es generar campos electromagnéticos que veíamos aquí en el interior de ellas, pero que a su vez van a generar fuerzas con las moléculas que están a su alrededor. Y en este caso, lo que van a hacer es que van a compartir parte de estos electrones, generar estos campos electromagnéticos que les estaba diciendo. Y esa fuerza de atracción es la que va a permitir que tengamos los diferentes estados de la materia. Que tengamos agua en estado sólido, para el ejemplo que estamos trabajando en este momento. Agua en estado líquido o agua en estado gaseoso. Depende, es de estas fuerzas intermoleculares que van a permitir esa atracción entre una molécula y la otra. En este ejemplo, entre una molécula de agua y la otra. Esas son las fuerzas intermoleculares. Además de esto, pues estas fuerzas intermoleculares van a dar otras características a estos elementos, como por ejemplo la adhesión y la cohesión entre estas moléculas y que se puedan separar más fácilmente o que sea más difícil poder tener este tipo de cambios de puntos de fusión o puntos de ebullición. Van a depender de estos enlaces. Entonces, importantísimo recordar esta parte de las fuerzas intramoleculares. Eso no quedó allá solito en la tarea 2, sino lo retomamos en este momento para la tarea 3. Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces conocemos como fuerzas intermoleculares esas fuerzas que experimentan las moléculas con otras moléculas cercanas. Son interacciones entre moléculas. Intramoleculares son fuerzas que se dan dentro de la misma molécula y se dan entre átomos. Aquí estamos hablando de interacciones entre moléculas. Entonces, por eso está aquí en verdecito, esta es la que vamos a trabajar el día de hoy. Listo, entonces cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, estas también son conocidas como fuerzas de Van der Waals. Prácticamente son sinónimos. Si hablamos de fuerzas intermoleculares, estamos hablando de fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas con las que van a interactuar las moléculas entre sí y estas pues van a influir directamente en los puntos de fusión y los puntos de ebullición. Es decir, que se encuentren en estado sólido o en estado del líquido al gaseoso, estos elementos o estas moléculas con las que estamos trabajando. Entonces aquí tenemos este ejemplo que hemos trabajado en el día de hoy, que es el agua, y aquí vemos esos diferentes estados de agregación o estados de la materia. Tendríamos agua en estado sólido, agua en estado líquido y agua en estado gaseoso. ¿Qué tenemos entonces? En estado sólido, pues en todas tenemos la molécula de agua. Fíjense acá, oxígeno unido a 2 átomos de hidrógeno, acá oxígeno, otros 2 átomos de hidrógeno, y acá sucede lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una imagen y la otra? Si ustedes se fijan bien, en el estado sólido, en este caso, tenemos como unas líneas que son, no son continuas, sino en este caso tenemos unas líneas puntiagudas, como en este caso, que me están uniendo los átomos de hidrógeno con los de oxígeno. Si se dan cuenta, acá está puntiaguda, acá también. O sea, las que están haciendo unión entre los átomos se ve una línea continua. Aquí teníamos esta molécula. Aquí la otra. Pero las que me unen las moléculas
tenemos como unos puntos continuos. Esto hace que tengamos estructuras más, siempre hemos dicho que un elemento, una molécula, una sustancia en estado sólido es porque sus componentes, en este caso sus moléculas, están mucho más organizadas, como en este caso lo vemos aquí, y en este caso vemos que se está haciendo es una unión de estas moléculas, y esa fuerza que se está generando, esa unión, esa atracción que se está dando, es una fuerza intermolecular. ¿Qué pasa con el estado líquido? En el estado líquido vemos un poco más sueltas estas moléculas, aquí las tendríamos un poco más sueltas. Siguen existiendo esas fuerzas de atracción que se están dando entre moléculas, pero no se ven tan rígidas como en el estado sólido, porque en estado líquido está más suelto esas moléculas para poder tener esto que tenemos acá, que se vea el líquido, el elemento, que se pueda ver o desplazar, unir todo, o rellenar todo el volumen del recipiente en el que se encuentran, pero siguen estando atraídas hacia las moléculas, no están sueltas. Si ustedes se dan cuenta, seguimos viendo estos átomos de oxígeno unido a dos de hidrógeno, que sería en este caso esta molécula de agua, y que siguen estando unidas a otras moléculas de agua. Pero ya no se ve esta rigidez que veíamos en el estado sólido, sino se ven un poco más sueltas. Recordemos que la línea continua es esa fuerza de atracción que se está dando entre una molécula y otra. En el estado gaseoso, en este estado de agregación, lo que estamos viendo es que ya las moléculas están separadas. No hay fuerzas intermoleculares que las estén atrayendo. Y esto se debe a que a mayor temperatura, estas fuerzas intermoleculares se han roto o se han separado, y por lo tanto estas moléculas ya están libres, tienen un mayor movimiento, un mayor desplazamiento, que pues va a permitir que tengan esta disposición, que tengan un mayor volumen, ocupan un mayor volumen que lo que tenían en el estado sólido, es porque estas moléculas están libres. No hay una fuerza que las está trayendo. Entonces, como pueden darse cuenta, aquí tenemos una flecha que va de izquierda a derecha, es decir, que va aumentando. ¿Y qué indica esta flecha? Que para que podamos hacer estos cambios de estado de agregación, esos cambios de estado de la materia, se requiere de una energía que rompa esas fuerzas intermoleculares. Esa energía puede ser energía térmica, ser calor, para que se separen estas fuerzas de atracción y tengamos finalmente estas moléculas disueltas o un poco más separadas. O que de estar separadas, como lo teníamos acá, pase una condensación, es decir, que puedan volverse a unir estos enlaces, o que ya pasemos nuevamente por un punto de fusión, es decir, que volvamos a este estado sólido y que estas moléculas se organicen y que sean atraídas por estas fuerzas intermoleculares. Entonces, como pueden darse cuenta, dependiendo de este caso, de esas fuerzas intermoleculares que acompañan a las moléculas, pues va a depender esos puntos de fusión o puntos de ebullición. De qué tan fuertes sean estos enlaces, pues van a depender que tengamos mayores puntos de fusión y de ebullición, que si tenemos unos enlaces que son un poco más débiles. Van a ser un poco más fáciles de romper y por lo tanto tendremos puntos de fusión y de ebullición un poco menores. Entonces, como les decía, estas fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre las moléculas, que también las podemos conocer como fuerzas de Van der Waals. ¿Alguien tiene una pregunta? Por ahí escuché que el micrófono se abrió. Creo que no. Bueno, yo no era el micrófono, pero sí tengo una duda. O sea que, digamos,
a mayor fuerza que rompen los enlaces hay menor punto de fusión y de ebullición, o es al contrario? No te escuché bien la pregunta. ¿Puedes hablar un poquito más duro, por favor? Ahí ya mejor. Sí, mejor. Ok. Que teniendo en cuenta lo que acabas de decir, Ujú. se podría decir que a mayor fuerza, bueno, a mayor energía que rompen los enlaces, eh, los, los puntajes, bueno, los puntos de fusión y de ebullición son menores, o es al revés. Si necesitamos más energía para que se rompan esos enlaces, requeriríamos entonces, pues, eso va a inferir directamente en que tengamos un mayor o menor punto de fusión y de ebullición. Más energía, pues más se necesita para romper esos enlaces, porque deben ser enlaces muy fuertes. Ya les explico un poquito más cada uno de estas diferentes fuerzas intermoleculares para que se entienda un poquito más de cómo van a interferir directamente en ellos, porque hay unos que son más fuertes y otros un poco más débiles, y pues eso va a interferir en cuánta energía se requiere para que se puedan separar. Por lo tanto, en esos puntos de fusión y puntos de ebullición. Pero ya entendiendo estos tres, vas a entender un poquito más de qué va a depender esos puntos de fusión y de ebullición, ¿vale? Ok. Listo. Entonces les decía que estas fuerzas intermoleculares también se conocen como fuerzas de Van der Waals, y tenemos tres tipos de fuerza. Fuerzas dipolo-dipolo, fuerzas de dispersión del hondo y los puentes de hidrógeno. Pues vamos a explicar cada una de ellas para que entendamos ese tipo de fuerza y cuál requiere entonces mayor o menor energía para que haya esos cambios de los estados de agregación. Listo, entonces empecemos con esas fuerzas dipolo-dipolo. Generalmente, estas fuerzas dipolo-dipolo se dan entre moléculas polares. ¿Se acuerdan que hace un momento les decía? Importantísimo que recuerden fuerzas intramoleculares. Eso no quedó en la tarea 2 y ya se acabó, sino que acá la retomamos. En este caso, entonces, recordemos que las moléculas polares, esos enlaces polares que hay dentro de las moléculas que se dan entre los átomos de estas moléculas, se pueden determinar cuando revisamos la diferencia de electronegatividad de esos elementos, y si me dan esta diferencia entre 0.3 y 1.7, es decir, mayor a 0.3 y menor a 1.7, estaremos hablando que las moléculas, en este caso, que estos átomos están unidos por enlaces polares. Para eso es importantísimo que retomemos nuestras tablas periódicas. Recuerden que hemos estado hablando de una que se encuentra en línea, que es de fácil acceso, que se escribe en español P-Table, P-Table en inglés, que nos va a permitir rápidamente poder conocer cuáles son esas electronegatividades de cada átomo, de cada uno de sus elementos, hacemos la resta y podemos saber qué tipo de enlace está uniendo a estos elementos. Aquí tenemos entonces una molécula de ácido clorhídrico, de hidrógeno y cloro. ¿Qué tendríamos que hacer para conocer qué tipo de enlace lo está uniendo? Pues mirando la diferencia de electronegatividad. Para esto entonces retomemos rápidamente nuestra tabla periódica. Ahí micrófono abierto. Por favor, lo vamos cerrando. Bueno, esta es nuestra tabla. Entonces, cuando ingresamos a nuestra tabla periódica, recuerden, en español ptable.com, en inglés ptable.com, vamos a encontrar esta tabla periódica con nuestros elementos, y aquí vamos a buscar en la parte de propiedades, van a buscar este menú de electronegatividad. En el costado izquierdo buscan electronegatividad y nos va a mostrar inmediatamente cuál es la electronegatividad de cada uno de estos elementos. Entonces, en este caso, tenemos el ácido clorhídrico. Entonces, tendríamos que ver la diferencia de electronegatividad del hidrógeno. Como pueden darse cuenta, es de 2.20. Y la del cloro, que está por acá, 3.16. Si alguien por ahí me hace el favor de ir haciendo esa resta para conocer la diferencia de electronegatividad, se los agradecería. Entonces recordemos, cloro 3.16 es su electronegatividad y el hidrógeno 2.20. ¿Cuánto nos da esa diferencia? Si quieren me escriben por el chat.
Retomamos acá. ¿Cuánto les dio? 0.96. ¿Cuánto? 0.96. Listo, 0.96. Muchísimas gracias, Camila. Entonces, como pueden darse cuenta, estaría dentro de este rango. Es mayor a 0.3, pero menor a 1.7. Por lo tanto, este enlace que me está uniendo a estos dos átomos es un enlace, en este caso, covalente polar. Y las fuerzas dipolo-dipolo generalmente se dan entre moléculas que tengan este tipo de enlaces polares. ¿Por qué? Recordemos lo que hablábamos hace un momento. Estos enlaces polares se dan entre átomos donde tenemos uno que es muy electronegativo, que en este caso sería este rojo que teníamos aquí, que es el cloro, y acabamos de ver que tiene una electronegatividad de 3.16. Eso quiere decir que tiene una fuerza de atracción muy alta. ¿Para qué? Para atraer, valga la redundancia, atraer, en este caso, los electrones de otros átomos. Y en este caso, quien tiene cerca es el del hidrógeno. Entonces, lo que estamos haciendo es viendo estos campos electromagnéticos que me están formando, esas electronegatividades que tiene cada uno, ese imán para atraer a los otros electrones, que el del hidrógeno es mucho mayor que en el hidrógeno. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Se ve que el átomo que tiene mayor electronegatividad está atrayendo al otro a él y generan esta carga, esta densidad que tenemos aquí. Por lo tanto, generamos, en este caso, moléculas donde tendremos unos campos de electronegatividad, esos campos eléctricos, donde tendremos cargas que en este caso van a generar unas cargas negativas y una carga positiva. La negativa generalmente lo tiene, en este caso, estos átomos que tienen una mayor electronegatividad. Y está trayendo al positivo. Entonces, polares, recordemos los polos de nuestra Tierra. Polo norte, polo sur. Extremos. Entonces, uno positivo, otro negativo. Pero son cargas que se van a dar por esa fuerza que tiene de atraer esos electrones y depende, entonces, de esa diferencia de electronegatividad. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que el cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno y por eso va a tener una mayor afinidad electrónica, va a hacer que la mayoría de esos electrones, esa nube de electrones, esté más cerca al cloro, más atraído hacia él. Por eso tiene esta forma y tenemos un polo positivo y un polo negativo. Ahora bien, ¿qué pasa? Porque esta molécula no está sola, está acompañada de otras moléculas, que en este caso serían moléculas también de este ácido clorhídrico. ¿Qué pasaría entonces? Como les decía, este cloro, que es mucho más electronegativo, atrae mucho a los otros electrones, pues va a generar una atracción sobre el hidrógeno de otra molécula de ácido clorhídrico. Y sería esta línea puntiaguda que tenemos acá. Esa fuerza de atracción que está generando con el otro no es tan alta para generar un enlace como lo que veíamos aquí, pero es una fuerza que va a permitir que estén muy cerquita la una a la otra. Estas fuerzas son relativamente fuertes, debido a que estamos dependiendo de esta mayor afinidad electrónica de algunos elementos sobre el otro. Recordemos que el cloro hace parte de nuestro periodo 7, grupo 7, y por lo tanto recordemos que ese grupo tiene una mayor atracción electrónica. Entonces va a ser llamar o atraer más fácilmente a los otros electrones. Entonces eso es lo que tendríamos aquí como una fuerza dipolo-dipolo. Recuerden que generalmente se nos va a dar entre moléculas con enlaces polares. Ahora vamos a ver las fuerzas dipolo-dipolo inducido. Entonces, estas fuerzas generalmente se van a dar cuando tenemos una molécula polar con una molécula apolar. Entonces, la polar ya la vimos, que es este ácido clorhídrico que teníamos hace un momento. Y la apolar, recordemos que es aquella cuya diferencia de electronegatividad es menor a 0.3.
que puede ser entre 0 y 0.3. Aquí tenemos una molécula de cloro, 2 cloros. Recordemos que hace un momento veíamos que la electronegatividad del cloro era 3.16. Si a ese le restamos 3.16, pues nos da 0. Por lo tanto, la carga es nula. Esa carga electrónica, en este caso, se va a homogenizar en todo el campo electromagnético, y por lo tanto, entonces no veríamos estas diferencias que teníamos acá de un polo positivo y un polo negativo. No tendríamos eso porque la carga es nula. Entonces, esos campos de atracción lo que van a hacer es mantenerse entre ellos. No hay algo que está atrayendo más al uno que al otro porque esa carga es nula. Por eso vemos esta carga electromagnética compartida. No se ve una más grande que la otra como la veíamos acá, sino es compartida, es homogénea porque es la misma electronegatividad, porque son los mismos elementos que se están uniendo, átomos del mismo elemento, por lo tanto es la misma electronegatividad. Tiene ese campo que es homogéneo, no se ve que uno tenga más que otro. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Esas fuerzas dipolo inducido se van a dar entonces entre moléculas donde tengamos una polar y otra polar. Entonces, están separadas y esos serían sus campos electromagnéticos. Esa sería la unión de cada una de ellas. Pero cuando estamos acercando, se acerca esta molécula polar a esta apolar, pues ¿qué va a ocurrir? Cuando se acercan estas dos, esta electronegatividad que me genera en este caso el cloro, recordemos que tiene una mayor fuerza de atracción, puede inducir, de ahí el nombre, a que esta molécula que era apolar, que era homogénea, pueda cambiar por un periodo de tiempo muy cortico, es muy poquito el tiempo que va a pasar esto, por un periodo de tiempo muy cortico, pueda llegar a generar un leve cambio en la polaridad de esta molécula. Si ustedes se fijan, aquí era homogénea. No veíamos una diferencia muy grande entre ellas. Entonces, lo que va a ocurrir es que en este caso, por un periodo de tiempo muy pequeñito, esta molécula polar va a generar que esta apolar tenga un cambio en su polaridad muy pequeñito. Que por breves instantes, uno de estos átomos tenga una carga positiva y el otro una carga negativa. Pero es por breves momentos, porque recordemos que esta carga entre ellos es compartida, es prácticamente nula porque es la misma, son átomos del mismo elemento, generalmente los que hacen ese tipo de moléculas. De esta manera, entonces, por breves momentos va a ser que se genere un dipolo-dipolo, pero es muy chiquito el tiempo porque rápidamente este va a tratar de retomar su forma o su campo electromagnético que teníamos en este momento. Entonces, es inducido porque quien está obligando a esta molécula apolar a hacer en breves momentos, tener una forma de que fuera polar porque estamos generando una carga positiva en una que era negativa, entonces eso es algo inducido. Y este tipo de fuerzas realmente son fuerzas muy débiles, perdón, se fue hasta el final. Entonces, realmente lo que estamos generando aquí es que estas fuerzas que estamos viendo nosotros acá, inducidos porque la molécula polar, por breves periodos de tiempo, está induciendo a esta que es apolar a que cambie esa polaridad en breves momentos, no es siempre. Listo, ya vuelvo a compartirles pantalla. Listo, por breves periodos de tiempo, eso es lo que va a ocurrir. Y por esto estas fuerzas son relativamente medias. Y esto no ocurre todo el tiempo, es por breves periodos de tiempo. Entonces, esas son las fuerzas dipolo-dipolo inducidas. Me preguntan que si estas fuerzas dipolo inducido, las moléculas deben ser de diferente naturaleza. Sí, pueden ser de diferente naturaleza. Por ejemplo, si aquí tendríamos ácido clorhídrico y por ejemplo aquí tuviéramos oxígeno molecular, dos átomos de oxígeno unidos, o por ejemplo hidrógeno molecular.
que las diferencias de electronegatividad de ellas van a ser nulas, una carga menor a 0.3, por eso tendríamos estos campos electromagnéticos muy compartidos entre ellos, no se vería la diferencia tan grande como lo tenemos acá. Entonces, al ser inducido y que se dé por breves momentos, realmente es una fuerza relativamente media o baja. Como les digo, es por breves momentos en que se va a dar este tipo de fuerzas. Listo, continuamos. Tenemos ahora las fuerzas de dispersión del hondo y ocurre en este caso por fuerzas que se dan entre moléculas apolares. Entonces, en este caso tendríamos dos moléculas con la misma naturaleza. Recordemos que apolar, su diferencia de electronegatividad es menor a 0.3. Es prácticamente nula, entre 0 y 0.3. Y esto genera que esa nube electrónica se vaya a distribuir de manera homogénea. Por eso lo estamos viendo así, no se ve una más grande que la otra. Entonces ocurre, por ejemplo, cloro-cloro, oxígeno-oxígeno, hidrógeno-hidrógeno, que tengamos el mismo tipo de átomos. Entonces no tienen carga parcial, como nos ocurría en las otras, que si veíamos una carga positiva, una carga parcial negativa, o como en los enlaces iónicos, que se sabe cuál es el ion positivo y cuál es el ion negativo, cuál es el anión y cuál es el catión. En este caso es homogénea la carga, por eso vemos esta imagen homogénea, parece como un huevito, porque no se ve la diferencia de esas cargas parciales de electronegatividad. ¿Qué ocurre entonces para estas fuerzas de dispersión del hondo? Lo que va a ocurrir es que se va a generar un cambio en la densidad de esa carga parcial más a un lado que al otro. Por breves periodos de tiempo, entonces también va a pasar eso, que una de estas moléculas apolares va a generar, puede que estos electrones se hayan ido un poco más hacia este átomo, entonces va a generar una atracción, por breves momentos también, hacia la otra, que también está por breves momentos generando este cambio en la densidad de esta carga parcial. Si se dan cuenta que no teníamos cargas parciales porque eran nulas esas cargas, pero cuando se atraen estas moléculas apolares entre ellas, lo que van a hacer es que se redistribuyan las cargas, que se vaya más hacia un lado que al otro estos electrones, nuevamente por un corto periodo de tiempo, y se generen, en este caso, fuerzas de dispersión del hondo. Entonces, en este caso, este tipo de fuerzas se generan por el movimiento de electrones en la molécula, que hace que se distribuyan las cargas por un corto lapso de tiempo. Estas fuerzas son las más bajas de todas. Entonces, hemos visto ya que unas fuerzas relativamente fuertes son las de dipolo-dipolo, que se dan, en este caso, entre moléculas polares. Vimos las fuerzas de dipolo-dipolo inducido que se dan entre moléculas polares y apolares, relativamente medias. Y esas fuerzas de dispersión del hondo se dan entre moléculas apolares y se dan por un corto de tiempo, es muy, muy pequeñito, por lo tanto son relativamente bajas. Fácilmente se pueden separar, por lo tanto requeriríamos menos energía para que se rompan. Menos energía es una menor, en este caso menor punto de fusión, menor punto de ebullición. Dime. Buenos días, qué pena interrumpirla. Profe, lo que pasa es que ahí preguntan qué clase de fuerza de atracción intermolecular debemos vencer para evaporar el compuesto líquido. Entonces yo tengo que sacar la electronegatividad del compuesto que escogí en base a la letra y mirar que la electronegatividad para ahí hacerlo de la fuerza intermolecular, es que no entiendo. Sí, señora, así ya va. Ya les voy a explicar eso, ya vamos para allá, pero sí, señora, tienes ya la idea. Para saber cuál es la fuerza que debemos vencer, pues tenemos que conocer primero qué tipo de enlace está generando estas moléculas, cuál es el enlace que hay entre los átomos de cada molécula, y con ella ustedes van a saber cuál es la fuerza intermolecular que las está trayendo, y por lo tanto es esa fuerza que deben vencer para la fusión o para el punto de ebullición. Entonces, Profe, bien. pero bueno, por lo menos en la que yo tengo solo está un elemento. Entonces, ahí cómo se hace. Mira, acá hay un solo elemento, tendríamos que ver cuál es. En este caso es un solo elemento, mira, cloro. Si lo lleváramos
a cómo se escribiría este elemento, cambio un momentico el puntero, me disculpo por la letra porque escribir con el mouse es un poco complicado, pero esto si yo lo escribo como una reacción química, les va a aparecer así, Cl2. Por ejemplo, O2, oxígeno molecular, y realmente tenemos dos átomos de oxígeno. Si hacemos la diferencia de electronegatividad de ellas, va a ser 0, por lo tanto sería una molécula apolar. Esto de acá es el mismo elemento, es cloro. Por lo tanto, entonces, ¿qué creeríamos que es? Lo que debemos vencer son fuerzas de dispersión del hondo. Entonces, depende de esto, dependiendo del enlace que tengan estas moléculas, aunque veamos que es un solo elemento, si hay dos átomos, eso ya es una molécula. Profe, Entonces, pero es dependiendo que de eso eso, no muestra ningún átomo, solo está la letra y ya. ya lo vamos a ver. Dame 5 minuticos que ya vamos para allá. Gracias. Listo, entonces serían las fuerzas del hondo. Y la última son los puentes de hidrógeno. Como su nombre lo dice, generalmente son fuerzas intermoleculares que se dan cuando tenemos dentro de esta molécula este átomo, el de hidrógeno. Pero además de esto, este átomo de hidrógeno debe estar unido a otros que tienen una mayor electronegatividad y que además son átomos pequeños. Cuando hablamos de átomos pequeños, son que su peso atómico es relativamente bajo. ¿Y cuáles de estos cumplen esas características? Que sean átomos pequeños y muy electronegativos, pues el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Entonces, para que tengamos puentes de hidrógeno, tenemos que tener dentro de la estructura de esta molécula hidrógeno y cualquiera de estos tres. Nitrógeno, oxígeno y flúor. Importante que el fósforo también podríamos entrar acá. Entonces aquí tenemos varias, en este caso, moléculas de agua. Y estas líneas puntiagudas serían esas fuerzas intermoleculares. En este caso, si ustedes se dan cuenta, tenemos las dos características que nos decían que debe tener unas moléculas para que se den entre ellas fuerzas intermoleculares de puentes de hidrógeno. Tenemos el hidrógeno y tenemos el oxígeno. Principal el hidrógeno y el oxígeno, que es un átomo pequeño y muy electronegativo, hace parte de ella. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Estos puentes de hidrógeno, entonces, se van a dar entre estos tipos de elementos, que son muy electronegativos, y el hidrógeno, para generar una gran nube electrónica, donde la carga negativa generalmente se va a ir más concentrado en esos átomos que tienen mayor electronegatividad. Entonces los que van, en este caso, esta carga negativa se va a ir en este caso más hacia el oxígeno, porque es el más electronegativo. Y va a ocurrir lo mismo si en estas moléculas encontramos nitrógeno, flúor o el fósforo, porque pues vamos a tener que dejar esas cargas parciales positivas a los hidrógenos. Entonces aquí tendríamos unas cargas parciales negativas hacia aquellos elementos muy electronegativos, nitrógeno, oxígeno, y positivos hacia el hidrógeno. Estas van a generar normalmente estructuras tridimensionales como esta que se está generando en este caso. Y estas de acá, los puentes de hidrógeno, son las fuerzas intermoleculares más fuertes. Por ejemplo, por el agua, su punto de ebullición es muchísimo mayor que, por ejemplo, el etanol, debido a que tenemos estos puentes de hidrógeno, y hay muchos más puentes de hidrógeno, por lo tanto, necesitamos más energía, en este caso energía térmica, para que se rompan estos enlaces y quede la molécula libre y en este caso esté en forma de gas. Vamos por aquí unas preguntas. Claro que sí, dame un segundo, ya continuamos con estas que se dan entre iones, con el ion dipolo. Claro que sí, ya la damos. Entonces, para terminar, entonces, estos puentes de hidrógeno se van a dar principalmente, en este caso, seguimos mirando electronegatividad, esa diferencia de electronegatividad, pero con los puentes de hidrógeno, entonces ya no solamente nos vamos a guiar por esas diferencias de electronegatividad, sino también el otro tip o la siguiente pauta para que puedan desarrollar este ejercicio, es que ustedes verifiquen qué átomos están haciendo o se están uniendo
para verificar si es posible que se generen puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué debe haber? En este caso, átomos de hidrógeno principalmente y átomos pequeños y muy electronegativos como el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Bueno, vamos, ya que estaban preguntando de cómo realizar este ejercicio, entonces vamos a ir pasito por pasito para entenderlo mucho mejor. Pues voy a remitirme rápidamente a nuestra guía porque me estaban preguntando hace un momento cómo íbamos a desarrollar esta actividad. Entonces voy a compartirles rápidamente nuestra guía para que entendamos qué es lo que deben desarrollar ustedes. Permítanme un momento. Listo. Entonces, esta es nuestra guía de la tarea número 3. Ustedes deben elegir una letra y esa letra, en este caso, tanto para el ejercicio 1 como en el ejercicio 2, a ustedes les va a dar una reacción química. Entonces, si por ejemplo, ustedes están tomando el estudiante C, pues deben tomar esta ecuación que me está dando la tabla 1 para desarrollar tanto el ejercicio 1 como el ejercicio 2, porque aquí me dice que vamos a realizar el ejercicio con la reacción asignada en la tabla 1. Entonces, si elegimos la letra A, pues el ejercicio o la reacción con la que vamos a trabajar es esta de aquí arribita, tanto para el ejercicio 1 como para el ejercicio 2. Veo que están levantando las manitos. Entonces, Laura, te escuchamos. Profe, buenos días, qué pena, es que yo estoy confundida, yo soy el estudiante A, entonces yo tengo el mercurio y tú estabas hablando de la electronegatividad. En este caso, esa parte que explicaste, ninguno de ellos me serviría. Ahí ya me tendría que basar en los otros. Ay, no, es que estoy muy confundida, no sé. Listo, no importa, ya vamos con él, no te preocupes. Profe, pero en ese caso, por ejemplo, ¿se cogería la reacción balanceada o sin balancear? Ahí viene. Porque, por ejemplo, ahí estaría balanceada con el 2 adelante, entonces ahí sí habrían dos de mercurio. Exacto. Ese era mi comentario. Muchísimas gracias por tu comentario también para nosotros. Lo que ustedes tienen que hacer, está la reacción ahí, pero deben verificar si está balanceada, porque si no, recuerden que en química uno siempre es lo primero que tiene que hacer. A uno le dan una ecuación y lo primero que uno tiene que ver es, ¿está balanceada o no está balanceada? Para con eso conocer qué tipo cuántas moléculas se requieren para que tengamos una reacción completa. Si no, haríamos mal el ejercicio. A muchos de mis estudiantes les he dicho que el ejercicio está más desarrollado es porque desde el principio no balancearon bien la ecuación. Y esto me afecta tanto el ejercicio 1 como el ejercicio 2 en este caso. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en este caso inicialmente es balancear la ecuación. Si no la balancean, pues va en este caso a fallar el ejercicio. Entonces, importante que puedan, por favor, inicialmente balancear la ecuación. Vean, aquí nos dicen el ejercicio 1. Lo primero es presentar la ecuación química balanceada. Si desde el principio no lo hicieron, ya fallaron. Entonces, desde aquí lo tenemos que hacer. Entonces, en el ejercicio 2 nos piden que lo revisamos acá. No sé si me quedaría bien. Dime. Que yo hice el balanceo, pero la verdad no sé si me quedaría bien porque no, o sea, no sé bien cómo hacerlo, ¿no? Yo tengo la letra A y yo lo que hice fue ponerle 2 átomos ¿qué? Al óxido de mercurio. Entonces, no sé si me quedaría bien. Pues si tienes 2 acá, te daría 2 átomos de mercurio y 2 de oxígeno. Sí. En este momento la reacción que tienes, 1 de mercurio y 2 de oxígeno. ¿Qué te faltaría aquí para que tengan los mismos átomos, tanto en los reactivos como en los productos? El 2. Ya. Tendrás que hacer esa ecuación, revisar que quede
el mismo número de átomos tanto en los reactivos como en los productos. Si no te da bueno, en este caso es un balanceo por tanteo, tendremos que mirar si se puede por oxidorreducción. Pero lo primero es eso, si no tenemos los mismos elementos al inicio y al final, pues nos va a fallar cómo se va a realizar aquí el ejercicio. Por eso, profe, yo le puse solo el 2 en Acá, el... entonces no está bien balanceado. Nos te falta el pedacito acá. No, ahí en el medio le puse el 2. Acá Sí, y acá. Al inicio y al final. al inicio y al final. Acá el este reactivo y a este producto. Ahí estaría bien. Ah, ok, gracias. Listo, igual recuerden que ustedes nos van subiendo sus ejercicios a el foro y nosotros los tutores vamos retroalimentando y cuando les decimos está bien balanceada, está mal balanceada y con eso ya pueden realizar el ejercicio. Entonces, no duden en escribir, nosotros estamos ahí pendientes de ustedes para poderles ayudar en este ejercicio. Y entonces ya definiendo cuál es la reacción con la que van a trabajar y balanceándola, ya pueden desarrollar el ejercicio 2 que se compone de dos partes. La primera pues estamos hablando de estas fuerzas intermoleculares, que es esta parte que yo estoy explicando, ya explicamos la segunda para poderla desarrollar. Entonces nos remitimos nuevamente a nuestra presentación. Entonces, ¿qué les están dando ustedes? Primero que deben seleccionar la reacción química y eso ustedes lo seleccionan es con la letra que eligieron. ¿Y qué nos dicen? Que a partir de esa reacción identifiquemos el compuesto que se encuentra en estado líquido y en estado sólido. Entonces, verificamos cuál es la ecuación. Segundo, la balanceamos. Tercero, definir cuál está en estado líquido y cuál está en estado sólido. Entonces, recordemos que esos estados de agregación los podemos ver en las reacciones con estas letras que encontramos al costado derecho de ellas. Entonces, aquí tendríamos que el ioduro de berilio está en estado sólido y el ácido fluorhídrico estaría en estado líquido. Tanto el fluoruro de berilio como el ácido iódrico, en este caso, está en estado acuoso. Esta ACE significa estado acuoso. En este caso, entonces, vamos a realizar el ejercicio 2, parte A, con los compuestos que están en estado líquido y estado gaseoso, que para este caso sería el ioduro de berilio y el ácido fluorhídrico. Con estos dos es que vamos a hacer el ejercicio. Los otros, en este caso, para el ejercicio 2, no los vamos a retomar. Si les aparece una G acá, sería estado gaseoso. Para el ejercicio 2, en este caso, nos interesa cuál es el sólido y cuál es el líquido. Entonces, ya teniendo en cuenta cuál es el sólido y cuál es el líquido, entonces, ¿qué vamos a hacer? Con el compuesto que está en estado sólido, que en este caso es el ioduro de berilio, pues vamos a identificar qué clase de fuerza de atracción se debe vencer para poder fundir el compuesto. Y en este caso, con el compuesto líquido, que es el ácido fluorhídrico, pues vamos a identificar qué clase de fuerza de atracción intermolecular debemos vencer para poder cambiar su estado de evaporación. Entonces, en este caso, tenemos esta molécula de ioduro de berilio, donde tenemos un átomo de berilio con 2 de hidrógeno. Nos remitimos rápidamente a nuestra tabla periódica y acá necesitaría que por favor me ayuden a hacer esta diferencia. Entonces buscamos el berilio. Véanlo por acá. El berilio tiene una electronegatividad de 1.57 y el yodo es el otro elemento que hace parte de él. Lo tenemos por acá y me dice que es 2.66. En este caso tenemos que hacer sacar esa diferencia de electronegatividad del yodo y del berilio. 2.66 menos 1.57. ¿Cuánto les dio, mis niños? 1.9, profe. 1.9. ¿Qué tipo de fuerza tendríamos acá entre estas moléculas? Polar. Polar. Estábamos viendo. Tenemos el yoduro de berilio, compuesto por un átomo de berilio y 2 de yodo, según esta fórmula que tenemos acá. Y pues no están solitos, en la vida real están acompañados por otras moléculas. La electronegatividad del berilio veíamos que era 1.7 y la electronegatividad del yodo 2.66. Ustedes amablemente me ayudaron a hacer esta diferencia de electronegatividad y nos Profe,
1.9. Profe, Dime. profe, qué pena, es que no es 1.9, sino 1.09. Perdón, 1.09, sí señor, aquí está, 1.09. Entonces, Profe, qué pena interrumpir. dime. Lo que pasa es donde estaba explicando, por lo menos la letra que hemos cogido, lo que pasa es que no pude poner atención porque como estoy en el trabajo me tocó atender, no miré ese punto. ¿Será que me puedes, por favor, explicar? ¿Puedes hablar un poquito más duro que al final no te escuché, por favor? En la parte que usted estaba preguntando a los estudiantes que la letra que habíamos escogido, yo escogí la letra A, sino que no pude mirar lo que usted explicó porque como estoy en el trabajo me tocó atender, entonces no pude ver ese punto. Entonces quiero estar un poquito como con más claridad para poder hacer esa tarea porque no la puedo hacer. Listo. Igual recuerden que ustedes pueden ver esta grabación en cualquier momento por si hay algún momentico que les falle la conexión o están ocupaditos, pueden revisar esas grabaciones. Les decía que lo que tienen que hacer es de su guía de la actividad, nuevamente voy a buscarla acá. Deben buscar en la tabla 1 del ejercicio 1, según el estudiante que ustedes eligieron, la reacción química con la que van a trabajar. Una vez seleccionada o conociendo cuál es, lo siguiente es balancearla. Deben haber los mismos átomos, tanto en los reactivos como en los productos. Si aquí tengo, por ejemplo, 5 átomos de mercurio, pues acá debería tener 5. Entonces tengo que balancearla. Eso es un ejemplo. Ustedes tienen que hacerlo porque esto ya lo habíamos visto un poquito antes. Entonces lo que hacemos es un balanceo por tanteo inicialmente para conocer cuántos átomos tenemos tanto en reactivos como en productos. Deben ser los mismos porque recordemos que aquí tenemos que continuar en esa conservación de la materia. No se van a desaparecer, ahí van a continuar, solamente que se transformaron seguramente en otros compuestos, pero ahí van a estar presentes las mismas cantidades. Entonces, por eso tenemos que ver que reactivos y productos sean los mismos. Y ya elegido esto y haciendo el balanceo, es que ya vamos a este ejercicio 2. Listo. Entonces, continuamos rápidamente. Y vamos en que, primera parte, balancearla. Segunda, identificar cuál es el sólido y cuál es el líquido. Y ya con esto, con el sólido, vamos a identificar cuáles son esas fuerzas de atracción que hay entre estas moléculas y que se deben vencer para fundir el compuesto. Ya hemos visto que el berilio tiene una electronegatividad de 1.57, que el yodo su electronegatividad es de 2.66 y que cuando hacemos la diferencia de electronegatividad entre ellas dos me da 1.09. Con esos datos que hemos visto antes, que habíamos visto ya en otras tareas, en otras webs con la profe Marcela, habíamos visto que aquellos elementos que tienen electronegatividad entre 0.3 y 1.7 los conocemos como enlaces polares. Ustedes se acuerdan, ahorita hace un momento les explicaba cuáles eran las fuerzas que se daban entre compuestos que tenían, o moléculas que tienen enlaces polares. ¿Se acuerdan cuál era? Dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo. Por lo tanto, la fuerza de atracción, en este caso, que se va a dar en estas moléculas, porque es un enlace covalente polar, va a ser un enlace dipolo-dipolo, donde tenemos un elemento que tiene menor electronegatividad y uno que tiene una mayor electronegatividad. Y generalmente esos que tienen una mayor electronegatividad van a buscar o se van a atraer al que tiene menor, que en este sería la carga positiva, que es, en este momento no es que sea siempre positiva, sino que tiene una carga parcial positiva y los van a atraer. Entonces, estas fuerzas que se dan entre moléculas que tienen enlaces covalentes polares son las fuerzas dipolo-dipolo. ¿Qué hicimos? Conocer cuál es la diferencia de electronegatividad de ellas y reconociendo qué tipo de fuerza se daba, qué enlace se daba, con eso conocemos qué tipo de fuerza intermolecular se estaba dando entre ellos. Entonces vemos que era una covalente polar, por lo tanto, como son todas de la misma especie, entonces son fuerzas dipolo-dipolo. Entonces argumentar su respuesta, pues es esto que acabábamos de hablar. Este compuesto tiene una diferencia de electronegatividad de 1.09, por tanto tiene un enlace covalente polar, y aquellos compuestos cuyas moléculas son covalentes polares generalmente forman fuerzas de atracción dipolo-dipolo. Eso es lo que ustedes tienen que argumentar acá. Esa sería esa parte del ejercicio. Ahora vamos a ver el siguiente.
Entonces me decía que con el elemento que estuviera en estado de agregación líquido, que en este caso será ácido fluorhídrico, debemos también verificar cuál es la fuerza de atracción intermolecular que se debe vencer. Igual que en el ejercicio anterior, tenemos que hacer diferencias de electronegatividad entre el uno y el otro. Nos remitimos a nuestras tablas periódicas y verificamos electronegatividad del hidrógeno y del flúor. Dime. Qué pena. Pero primero tenemos que hacer el balanceo, luego tenemos Sí, que hacer la siempre, electronegatividad. siempre que les den una reacción química, lo primero es hacer el balanceo. Por eso les había dicho, siempre. Lo primero que tienen que hacer es eso. Ya para el ejercicio, después de haber hecho eso, identificamos cuál es el sólido y el líquido. Para con esos dos productos, esos dos sustancias, vamos a hacer el ejercicio como tal. Pero siempre, para el ejercicio 2, 3, para todos, y de aquí en adelante, todas las tareas, a ustedes siempre que les den una reacción química, lo primero que uno tiene que verificar es que esté balanceada. Así de aquí en adelante los profes no lo recordemos, ustedes ya en la cabecita tenemos que ya recordarlo siempre. ¿Está balanceada o no? De una vez verificamos para poder hacer ya los ejercicios. Esto de aquí en adelante siempre lo tienen que hacer, muchachos. Gracias. Listo. Con gusto. Bueno, por aquí me preguntan que con la molécula de agua tienen la duda, porque es dipolo-dipolo, pero juntando muchas moléculas de agua pueden ser puentes de hidrógeno. Exactamente eso es lo que pasa, pero sí, ya, les decía cuando hablábamos de puentes de hidrógeno hace un momento, verifiquemos, sí, diferencias de electronegatividad, pero dos, también tenemos que verificar qué átomos están componiendo a esa molécula, porque recordemos que si tiene hidrógenos y además tiene átomos que sean pequeños y muy electronegativos como el flúor, el oxígeno o el nitrógeno, lo que va a formar son puentes de hidrógeno porque son fuerzas mucho más fuertes, mucho más grandes que las de dipolo-dipolo. Entonces, en este caso, no solamente miramos diferencias de electronegatividad, que sí nos da una muy buena parte para identificar el uno y el otro, sino dos, verificar qué átomos están componiendo a este elemento, esta molécula. Listo. Entonces, hidrógeno, verificamos su electronegatividad, 2.2, la del flúor 4.0, pero si hacemos la resta me va a dar 1.8. Pero si hacemos la segunda parte que les decía, no solamente diferencia de electronegatividad, sino que además vemos que son compuestos o átomos de hidrógeno y flúor que están componiendo esta molécula, pues ya damos por hecho que en este caso tenemos puentes de hidrógeno los que lo están generando. Recuerden, para que sean puentes de hidrógeno debe haber dentro de esta molécula átomos de hidrógeno y átomos pequeños, pero con mucha electronegatividad, como el flúor, el nitrógeno y el oxígeno. Si estos tres átomos, cualquiera de ellos, está unida a hidrógenos, es porque aquí están unidos por puentes de hidrógeno. Sí, Vanessa, así sería. Por la diferencia de electronegatividad nos daría 0. Listo, muchachos. Preguntas hasta acá. Recuerden entonces, balancear la ecuación. Identificar cuál es el compuesto sólido, cuál es el compuesto líquido. Ya con identificar los sellos, entonces miramos cada molécula, su diferencia de electronegatividad. Y dos, mirar cómo está compuesto esta molécula. Si tiene hidrógeno, flúor, oxígeno o nitrógeno, pues seguramente serán puentes de hidrógeno. Si no, con las diferencias de electronegatividad podrán identificar cuál es esa fuerza de atracción que los está componiendo. ¿Listo? Como el mío es uno solo, entonces solo se hace, o sea... Revisa que no está solito porque seguramente con el balanceo no va a estar solito. Lo primero que tienen que hacer es balancear la ecuación. Con eso ya van a saber la estructura que vamos a tener acá. Profe, buenos días. Buenos días. Mira, bueno, para sacar el balanceo entre dos, me parece muy sencillo, pero yo tengo la D y mi sólido es, tengo el cloro, el hidrógeno y el oxígeno. Son 3, entonces, ¿cómo saco yo la electronegatividad si son 3? Tienes que sacar de... ¿Tienes cuál? ¿Hidrógeno? Tengo cloro,
con un 6, el hidrógeno con un 12 y el oxígeno con un 6 también. Bueno, acabamos de decir, mirar diferencias de electronegatividad, tendrías que ver la que en este caso estarían formando cloro con hidrógeno y cloro con oxígeno. Pero fíjate también otro que hablábamos ahorita con puentes de hidrógeno. No solamente miramos diferencias de electronegatividad, sino qué átomos están componiendo a esa molécula. Bueno. Porque devolvemos por acá. Porque si tiene, me devuelvo. Si tiene hidrógeno, que es el componente principal, y átomos pequeños y muy electronegativos como nitrógeno, oxígeno y flúor, que es tu caso, serán fuentes de hidrógeno. Porque en este caso, el oxígeno, que es muy electronegativo, va a generar unos campos parciales de ser electronegativa, que generan los campos de carga negativa hacia el oxígeno para atraer el positivo, que sería el hidrógeno en este caso. Entonces, por eso les decía, no solamente se fijen en las diferencias de electronegatividad, sino fíjense en qué elementos o qué átomos más bien están componiendo esas moléculas. Porque en este caso es más fácil poderlo identificar. Bueno, gracias. Tutora, buenos días. En mi caso, yo ya balanceé todo y sí me queda mi elemento solo sólido, me queda Ca. Ahí yo qué procedería a hacer. Si restas calcio, o sea, electronegatividad del calcio a otro de calcio, ¿cuánto nos daría? O sea, lo restaría, tutora, pero me daría 0, ¿no? ¿Y en ese caso qué nos daría? Si lo resto, me daría 0, ¿no? Ya, nosotros ya vimos una de esas moléculas. Yo entiendo esa parte, pero ¿de dónde saldría ese otro sea? Si por ejemplo es como en este caso, que tenemos cloro, dos átomos de cloro, porfa, cerramos micrófonos. 2 átomos de cloro y restamos su electronegatividad, que en el caso del cloro es 3.16 menos 3.16, pues nos da 0. Muchachos, ¿alguno tiene la micrófono Mucha abierto? bulla, por favor, mucha bulla, profe. Sí, por favor, cerramos micrófonos. Profe, pero es que pues, ese es el ejercicio y pues, o sea, digamos, como yo la balanceé, no queda calcio con subíndice de calcio. En ese caso tendríamos que verificar si no forman, en este caso, enlaces equivalentes, polares, apolares, tendríamos, y tampoco puentes de hidrógenos, tendríamos que ver si lo que forman son iones. En este caso lo que debe romper son enlaces entre iones. Ion, ion. Dime. ¿Puede volver a explicar la fuerza de London, profe? Claro que sí, pero entonces verifiquen, si no me da esa diferencia de electronegatividad, una molécula polar, apolar, o no me forma un puente de hidrógeno, por favor, muchachos, hay mucho ruido, cerramos micrófonos. Hay mucho ruido por ahí. Si no les da eso, verifiquen si este compuesto más bien me forma un enlace iónico. Y ahí tendríamos que verificar, seguramente lo que se forman son enlaces ion-ion, entre iones. ¿Por qué no se dan acá la diferencia? Pues porque ya se da por entendido que si damos entre iones es porque el enlace es ion-ion. En este caso estamos viendo cuando tenemos moléculas apolares, polares, o que están compuestas. Muchachos, ahí por ahí hay alguien llamando, por favor. Profe, Laura Carrascal, que por favor. Profe, ¿no podría cerrar usted misma los micrófonos para poder entender? Profe, o sea que ahí se trabajaría con el siguiente compuesto de la ecuación, ¿sí? Para determinar. Bueno, por favor, no estoy viendo quién Laura, es. por favor. Que está llamando por teléfono, que cierre el micrófono. Laura. Por favor, que cierres tu micrófono para estar aquí atentos con tus compañeros. Profe, buenos días. Estas diferencias. Profe. Entonces, dime, profe. Qué pena, buenos Profe, días. Si pero quieres me sea- das rol de coanfitrión y yo te ayudo a silenciar micrófonos. Mi profe, yo no tengo ese acceso, no sé si se lo dieron al profe Luis. No, no tienes tú, profe. ¿Tengo yo? Listo, ya te busco entonces.
Listo, mi profe, gracias. Gracias. Profe, o sea, para determinar lo que estaba diciendo de si entonces era enlace de iones, entonces se trabajaría ya con el siguiente compuesto de la ecuación, ¿sí? Porque es que, o sea, el calcio está ahí solo, entonces ya sería como con el siguiente para determinar si es iónico. Bueno, en este caso tendríamos que ver siempre la diferencia de electronegatividad. Recuerden que dependiendo de su fuerza de electronegatividad es que podemos identificar el tipo de fuerza, esa fuerza intramolecular me va a dar el tipo de enlace. Y dependiendo del tipo de enlace que se genera en el interior de la molécula, podemos identificar cuál es la fuerza intermolecular que se va a dar entre diferentes moléculas de la misma especie. Entonces, lo primero siempre va a ser identificar esas diferencias de electronegatividad. Entonces ya vimos, si tenemos, son moléculas polares, generalmente vamos a formar, en este caso, fuerzas dipolo-dipolo. Si tenemos fuerzas, en este caso, moléculas polares y apolares, vamos a generar dipolo-dipolo inducido. Si tenemos moléculas apolares, como las que estamos viendo en este momento, cuya diferencia de electronegatividad es 0, o casi 0, entre 0.3 y 0, pues tendremos en este caso fuerzas de dispersión del hondo. Pero adicional a esto, si lo que tenemos en este caso son átomos de hidrógeno y que están unidos a otros átomos, que en este caso van a ser nitrógeno, oxígeno o flúor, que son pequeños y muy electronegativos, lo que se van a formar son puentes de hidrógeno. Si ya con la diferencia de electronegatividad nos da que es un enlace iónico, tendríamos que verificar si lo que tenemos aquí son más bien fuerzas de ion-ion y con quién estaría realizando este tipo de uniones, es lo que tendremos que hacer ahí. Listo. Entonces vamos a continuar con la segunda parte del ejercicio. Profe, una pregunta.